La justicia no solo es cuestión de maximizar la utilidad, sino de saber respetar la dignidad de las demás personas. Con esta frase escrita por el filósofo Michael Sandel, vamos a dar inicio al tema que nos convoca el día de hoy sobre límite ético y dilema ético. Para ponernos un poquito en contexto, debemos de saber diferenciar cada concepto de estos temas. El límite ético, bueno, incluye la dignidad de todo ser humano ante las vulneraciones que pueda sufrir de otra persona o de sí misma. En contraste con el dilema ético, que es una situación en aparente conflicto en la que la obediencia implicaría la transgresión para otras personas. Bueno, dando conceptos claves como estos, vamos a ponernos en contexto ante una situación de dilema ético sobre un tema laboral que el día a día nos afecta a todos aquellos que trabajamos en gestión pública. ¿Cuál es? Vamos a ver la presentación primero que del caso, vamos a ponernos en contexto de cuál es este problema ético que se puede presentar. En una entidad pública tenemos trabajadores que se encargan de adquisición de todos los bienes y servicios. ¿Para qué? Para que ésta pueda funcionar con total normalidad. Una de estas áreas, que es bastante álgida, es el área de contrataciones. Quiere decir que esta área se encarga de todo aquello que pueda necesitar todas las demás áreas y que se adquieren a necesidad de ellas mismas. Es por ello que un jefe o un administrador que trabaja en esta área puede tener una función tales como la de contratar directamente o vía procedimiento de selección, que es lo que la normativa exige y que por ende tendría toda la facultad de revisar toda aquella documentación referente a ese procedimiento, para lo cual nosotros, perdón, el trabajador tiene un jefe inmediato que vendría de ser la gerencia de administración. A ello tenemos que ver de que existen muchas empresas que desean postular a un procedimiento de selección. Un ejemplo es aquellas empresas que se presentan para realizar o ejecutar ciertas obras a necesidad de áreas usuarias, pero ¿para qué? Para beneficio de la misma población. Es así que este trabajador tiene un jefe inmediato, que ya lo dije, es el administrador. Pero para esto hay una empresa que desea presentarse a este procedimiento de selección, pero que en realidad no cumple con los estándares mínimos ni con los requisitos que requiere este procedimiento de selección para que se pueda otorgarle la buena pro, firmar un contrato y así poder ejecutarlo. Bueno, el trabajador, colaborador de la entidad, decide lanzar el procedimiento de selección para que sea de manera libre y pueden presentar repostores que cumplan con los requisitos establecidos. Pero ante ello, el administrador como jefe inmediato recomienda a una empresa en la que menciona al trabajador para que pueda serse acreedor de la buena pro. Pero ojo, esta empresa llega a presentarse el procedimiento de selección junto con otras empresas. ¿Qué pasa? De que por alguna recomendación dice al trabajador de que esta empresa X tiene que ser la ganadora de la buena pro de este procedimiento de selección para que pueda ejecutar esa obra. Es ahí donde el trabajador refiere de que esta empresa no cumple con los requisitos establecidos en las bases del procedimiento de selección. Pero aún así, el administrador increpa al colaborador y le dice que tiene que ganar, que hay que apoyarle porque es una empresa muy colaboradora que siempre ha estado presente en distintas actividades que ha desarrollado la entidad. Para lo cual el trabajador refiere de que no puede, que no es su función otorgar buena pro cuando no cumplen los requisitos establecidos. Por ende, este trabajador no le otorga la buena pro y es así que probablemente sea causal de su despido. Aún así, no le otorga la buena pro. ¿Y qué pasa? De que este procedimiento es otorgado a un postor que sí cumplía con los requisitos de calificación. Entonces, ante esta situación, nos ponemos en un problema ético. Menciona que
al presentarse el conflicto entre el cumplimiento de la ley y la presión que se ejerce hacia ese trabajador para favorecer a una determinada empresa que no cumple con los requisitos, eh, transgrediendo principios de legalidad, transparencia y sobre todo un principio de imparcialidad, es que el trabajador decide pues no otorgarle la buena pro y esa es causal de su despido de manera inmediata. ¿Quiénes son los actores en este contexto? Bueno, el trabajador del área de las contrataciones, quien enfrenta en realidad todo el dilema ético. El jefe del trabajador, que vendría a ser el área de administración o la administración propia, o el administrador propiamente dicho, quien es el que ejerce la presión hacia el trabajador. ¿Para qué? Para favorecer a esa empresa. La empresa a la que el administrador propone, quien no cumple los requisitos de calificación, pero que tiene toda la seguridad de que le van a otorgar la buena pro para que sea adjudicada y poder ejecutar esta obra. Las demás empresas que son postores ante este procedimiento de selección cumplen con los requisitos, pero se ven afectada y vulnerada por una adjudicación totalmente injusta. Vulneran sus derechos porque ellos sí cumplían con los requisitos de calificación. La institución pública, que en este caso, cuya imagen se ve pues se ve mermada y el principio de legalidad para esta empresa, para esta entidad está en juego. Y por último, y los más afectados, la ciudadanía, que no tanto indirectamente, pero ven que los recursos que son destinados a ciertas obras se están manejando de otra manera, muy distinta a la que se deberían manejar. Dentro del análisis del caso, bueno, vamos a considerar que la actuación en este caso de la entidad pública, y específicamente del administrador, ¿es ética? Nos hacemos esa pregunta. ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo es? Vamos a ver, vamos a responder nosotros que efectivamente es una conducta no ética. No ética, y vamos a basarnos en tres argumentos. Uno, a la violación del principio de igualdad y competencia, que es la que rige pues en los principios de la Ley de Contrataciones del Estado, ahora llamada Ley General de Contrataciones Públicas. Esto al intentar beneficiar a una determinada empresa que no cumple con los requisitos establecidos en las bases y que son propuestas por el área usuaria. ¿Para qué? Para, en base al principio de eficiencia y eficacia, ejecutar una obra y que ésta salga muy bien en beneficio de la población. El principio de igualdad también se ve transgredido, la igualdad de competencia, porque no es igual que yo compita con una empresa en la que todos tengamos las mismas condiciones, a la que a una empresa se ve ciertamente favorecida por favores políticos, valga la redundancia. Bueno, otro argumento que tenemos es el uso del poder para fines indebidos. Exacto, acá vemos claramente de que por orden jerárquico el administrador, quien es el jefe inmediato de este trabajador que labora en el área de contratación pública, ejerce cierta presión. ¿Por qué? Porque claramente tiene más poder y que por ende, como recordamos en el contexto que nos habíamos puesto, este trabajador, a no otorgarle la buena pro a la empresa recomendada por aquel jefe, bueno, inmediatamente es causal de su despido y fue eso lo que ocurrió. Otra de los argumentos que tenemos es la pérdida de la confianza pública. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de actos ocasiona que la confianza de la ciudadanía se vea mermada. ¿Hacia dónde? Hacia la institución pública. Y no solo al saber o al enterarse de que cierta empresa está siendo favorecida cuando se le otorgó la buena pro sin cumplir ciertos requisitos, sino que también, ojo, también a la parte de ejecución no salen las cosas como se esperaban, no cumplen con las características del expediente técnico, es más, ya ni siquiera contemplan bien el presupuesto y por ende la obra sale mal y eso es causal de que la población no sea beneficiada con esta necesidad que al principio surgió. ¿Cómo afecta el problema ético a la entidad en este caso? Bueno, el impacto institucional. Vamos a entender que todas las instituciones públicas tienen una imagen y mediante esa imagen ellos van viendo si se ve mermada o no por ciertos actos que pueden cumplir o actuar ciertos funcionarios.
Esto hace de que el órgano de control institucional intervenga de manera inmediata, pues no solo el órgano de control institucional al hacer su trabajo puede ver si hay un delito o puede ser que ejerza cierta denuncia penal hacia otros órganos, como en este caso podría ser la fiscalía, para lo que el trabajador, quien en realidad no tuvo nada que ver y que fue despedido por ejercer bien su trabajo y tener una buena conducta, sino el administrador quien ejerció cierta presión para que esto ocurra. Pues fue ahí donde intervinieron los órganos de control y detectaron ciertas irregularidades ante esto. Ejercieron su función, comenzaron a abrir un procedimiento administrativo disciplinario. Bueno, el administrador en este caso fue prácticamente separado de su puesto también por ejercer cierta presión ante un trabajador. Es así de que no solamente hay que entender de que el órgano de control institucional ejerce cierta función de fiscalización o ver que las cosas salgan bien. Tenemos, aparte de todos los funcionarios y de todos los órganos que trabajan dentro de la institución, a la prensa, que es que de manera inmediata actúa, y esto hace pues de que la conducta y la imagen claramente de toda la institución y quien la dirige se vea pues prácticamente mermada ante la sociedad, y eso genera mucha desconfianza de la ciudadanía hacia la institución. Vamos a ver ciertas conclusiones y la toma de decisiones que se puede proponer para este caso y evitar problemas a futuro de este tipo, ¿no? Una de ellas, que es bastante importante, es fortalecer la conducta ética institucional. ¿Para qué? Para prevenir este tipo de actos de ciertos funcionarios que ejercen presión y jerarquía ante otros, y es que suceden estas cosas. Una de ellas es implementar talleres de capacitación frecuente sobre ética pública y de contrataciones. Recordemos que esta nueva ley que se ha propuesto y que ya entró en vigencia, no solamente hace el tema de control hacia las contrataciones públicas, sino también requiere que se cambie la mentalidad de todos los funcionarios trabajadores en estas instituciones. Solo así vamos a ver que rija el principio de transparencia, competencia, para poder ejecutar con eficiencia y eficacia todas las necesidades que requiere la población. Otra es fomentar espacios de reflexión ética entre trabajadores para analizar dilemas reales, como es este caso, ¿no? Veíamos en este caso de que el trabajador que laboraba en el área de contrataciones no se sentía nada a gusto, es por eso que no le otorgó la buena pro ante la presión de su jefe inmediato, y es así que tuvo que ser despedido por ello. Otra es publicar códigos de ética, pero no solamente la publicación, sino el cumplimiento y compromiso que sean firmados por cada trabajador. Recordemos que ahora también rige la norma antisoborno, y esto es lo que hace, en cierto modo, hace que los trabajadores actúen de manera correcta. La segunda es abrir canales de denuncia y protección al denunciante. Recordemos que muchas veces, por poder político, el quien denuncia estas irregularidades y se encuentra laborando dentro de la institución es despedido de manera inmediata, y eso al cumplir correctamente con sus funciones. Es por ello de que se debería establecer canales confidenciales para reportar presiones indebidas o irregularidades sin temor ni represalias. Esto es lo que proponíamos y que se debe implementar en cada institución pública. La otra es brindar un apoyo psicológico y legal a los trabajadores. Recordemos que cuando esto sucede, las denuncias penales de manera inmediata proceden, y es donde el trabajador se siente vulnerado en sus derechos al no tener una defensa eficaz, tal y como lo dice la Constitución política. No tiene los recursos para ejercer esa defensa, y es donde probablemente resulte ser el culpable de todo aquello que pasa en la institución. Hay una tercera mejora,
que es establecer mecanismos de supervisión y control. ¿Esto para qué? Para fortalecer a los órganos de control institucional. Recordemos que los órganos de control institucional están dentro de las entidades para cumplir prevención, lo más importante, prevención. Hacen un control preventivo, un control concurrente y un control posterior ante todos los actos administrativos que se presenten dentro de una institución pública. Concluyendo con esto, la conclusión es que el dilema ético no solamente trae consigo causales de despido hasta ciertos trabajadores, sino que también podría traer con eso consecuencias penales ante los órganos institucionales como son la Fiscalía y el Poder Judicial, lo que acarrearía una vulneración de la dignidad de aquella persona que ejerce esta función, solamente por hacerlo correctamente. Entonces, para las posteriores deberíamos implementar ciertos mecanismos como los que ya hemos mencionado y así prevenir este tipo de actos que se presentan muy consecuentemente en todas las instituciones públicas. Muchas gracias.